Hola futuros ingenieros, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a un tema de transitorios, ¿sí? Transitorios, y vamos a ver una descarga de un capacitor. La descarga de un capacitor en un circuito de corriente continua. Y vamos a analizar cómo es que se obtiene la función de la corriente y de la tensión, y sin dar más vueltas comenzamos. Antes, bueno, quería comentarles que debajo en la línea de tiempo tienen separado, ¿sí? Tienen separado el video en introducción, explicación, ejercicios, ¿sí? Así si quieren ir directamente al ejercicio pueden adelantarse hasta ese momento, ¿sí? También recordarles que me sigan en el Instagram y que le den muchos me gusta, que ya somos 322, ¿sí? Suscriptores. Así que comenzamos. Bueno, primero tenemos este capacitor, ¿sí? Este capacitor que está cargado, que ya lo hemos visto en otros videos, cómo es que se carga, ¿sí? Por ahí les dejo el link. Tenemos este capacitor cargado con más Q0 y con menos Q0 de este lado, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos conectarle una resistencia y cerramos el interruptor, circulará una corriente, ¿sí? Pero para eso debemos de recordar la definición de capacidad. La definición de capacidad es carga para una tensión determinada, ¿sí? Entonces, si nosotros despejamos la tensión de acá, nos queda de esta forma: Q sobre la capacidad, carga sobre la capacidad. Entonces, si cerramos el interruptor, circulará una corriente, ¿sí? Y aplicando Kirchhoff, tenemos que la tensión del capacitor, que es esta de acá, va a ser igual a tensión de la resistencia, ¿sí? Que es lo mismo que expresarlo de esta forma: la suma de tensiones por Kirchhoff, si la de mallas me da 0. También tenemos que tener en cuenta que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿sí? La corriente. Y en este caso fíjense que aparece un menos. ¿Por qué? Porque estamos analizando el cambio de la carga, ¿sí? Y en este caso la corriente va a disminuir, ¿sí? Por eso es este menos de acá. Entonces lo reemplazamos acá en la corriente, quedándonos esta ecuación de acá, ¿sí? Pasamos un término para el otro lado, Q sobre C, y nos queda de esta forma. Ahora tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? Fíjense que tenemos una ecuación diferencial con la derivada de Q y Q. Entonces podemos aplicar el método de variables separables para resolver esta ecuación diferencial. Entonces juntamos la Q con la Q de un lado, por lo tanto nos va a quedar esta ecuación de acá, ¿sí? Pasamos el Q para acá y el R para este lado. Y ahora sí, nos queda las Q con las Q y bueno, y el tiempo con este término que es constante. Entonces aplicamos la integral a ambos términos para poder obtener el valor de Q. ¿Sí? Los límites es de Q inicial hasta un cierto Q y del tiempo 0 hasta un tiempo determinado, ¿sí? Esto, como es constante, sale fuera de la integral, quedándonos de esta forma. Y si integramos, la integral de 1 sobre Q nos queda logaritmo de Q, ¿sí? Logaritmo de Q, y la integral de esto nos queda t, entre 0 y t. Si resolvemos, esto nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Esto es resolución. Seguimos resolviendo esto de acá. Esto por las propiedades del logaritmo, si la resta se nos convierte en una división dentro del logaritmo, quedándonos así. Seguimos resolviendo y aplicando el exponencial para poder obtener esto de adentro, ¿sí? Tenemos este resultado de acá. El exponencial con el logaritmo se cancelan, quedándonos esto de acá. Pasamos el Q inicial para el otro lado, quedándonos esta ecuación de acá, ¿sí? Que esta es la variación de la carga respecto del tiempo para la descarga de un capacitor, ¿sí? Fíjense que acá tenemos esto de acá, sí que nos había quedado, donde este tau es R por C, ¿sí? R por C, que este R por C se llama constante de tiempo. Fíjense que esto tiene unidades de tiempo,
Entonces, ¿qué es esa constante de tiempo? ¿Qué significa esa constante de tiempo? Bueno, si nosotros reemplazamos este t por esta constante de tiempo, nos va a quedar tau sobre tau, nos va a quedar menos 1. ¿Sí? Si resolvemos esto, nos va a quedar que el Q, la carga para este tiempo transcurrido de RC, ¿sí? Significa que vamos a obtener el 36,7% de la carga inicial que teníamos. ¿Sí? Si lo hacemos, reemplazamos por 2 veces esta constante, nos va a quedar solo el 13% de la carga y así podemos seguir quedándonos cada vez menos. Entonces esto nos da una idea de cuán rápido se termina, ¿sí? Cuán rápido se está terminando la carga, por así decirlo. Entonces, si queremos nosotros expresar esto en términos de corriente, bueno, sabemos que la corriente, por lo que hemos explicado, es la derivada de la carga respecto del tiempo, y negativo porque va disminuyendo. Si estamos analizando tasa, entonces ¿qué hacemos? Derivamos esto, la derivada de Q, entonces derivamos esto de acá, esto nos queda igual, ¿sí? Nos queda igual por la derivada de lo que tengamos acá arriba, que nos va a quedar esto de acá, ¿sí? Va a quedar esto acá la derivada, ahí seguimos resolviendo, obteniendo esta ecuación de acá. Fíjense que acá Q sobre C, por definición, ¿sí? Que hemos visto, es tensión, ¿sí? Y como tenemos Q0, entonces va a ser la tensión inicial. Por lo tanto, Q sobre C es tensión inicial, lo reemplazamos acá. Y B0 sobre R, que es la corriente en el instante 0, ¿sí? Por ley de Ohm, quedándonos esta forma de acá, ¿sí? Así obtenemos la función de la carga y la función de la corriente. Fíjense que nos quedan de igual forma, solo que acá tenemos carga y acá tenemos corriente. Si queremos graficarla, nos queda de esta forma, en donde esta es la corriente inicial, ¿sí? B0 sobre R, y fíjense que para un tiempo tau, ¿sí? Que transcurre, vamos a tener el 36% de la corriente, ¿sí? Algo para tener en cuenta es que si esta función fuera lineal, entonces este RC nos dice que transcurrido ese tiempo, si trazamos una línea tangente por acá, que transcurrido ese tiempo ya se terminaría nuestra carga. Otra cosa que tenemos que ver es qué pasa con la tensión en el capacitor. Sí, ya hemos analizado qué pasa con la carga, con la corriente, pero qué pasa en el capacitor. Bueno, seguimos con la definición de capacidad. ¿Sí? De acá despejamos la tensión, quedándonos esto de acá. La función de la carga ya la sabemos, que es esta de acá, entonces la reemplazamos, ¿sí? Donde Q0 sobre C, por definición, es Q sobre C tensión. Y como estamos con Q0, va a ser la tensión inicial, ¿sí? Obteniendo esta función de acá para la tensión, que es la misma que la corriente, fíjense acá, solo con los valores de la tensión, ¿sí? Porque cada vez se va haciendo más chica la tensión, ¿sí? Porque no tenemos el capacitor cargado siempre, digamos. Entonces tiene sentido. Algo para observar y para tener en cuenta, fíjense que si nosotros derivamos la tensión de acá, nos queda esto de acá. Lo derivamos con respecto del tiempo y tenemos esto. Si seguimos resolviendo, B0 sobre R, dijimos que es la I inicial, ¿sí? La corriente inicial, quedándonos de esta forma. Si pasamos este C para allá, para el otro lado, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma. Por lo tanto, la corriente en un capacitor la vamos también en función de la tensión, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? La derivada de la tensión respecto al tiempo por la capacidad, y signo negativo por lo que hemos dicho que disminuye la tensión. Fíjense que esto también lo podemos obtener de esta forma, por la definición de la capacidad. Despejamos Q y tenemos esto de acá. Si derivamos a ambos miembros, la diferencia de carga es la corriente, ¿sí? Entonces tenemos de esta forma, que tenemos lo mismo, que por definición dijimos que
la corriente es menos la diferencia de carga, por eso le agregamos el menos, ¿sí? Para este caso en particular de descarga de un capacitor. De esta forma se resuelve este circuito transitorio de la descarga de un capacitor, ¿sí? Bueno, ya saben, cualquier cosa me escriben, no se queden con las dudas y nos vemos hasta el próximo video.